Buenos días o buenas tardes. Gracias, ministra, por estar hoy aquí en Utrera, visitando dos proyectos muy importantes para la ciudad, porque son dos proyectos de transformación y son dos proyectos que de alguna manera reflejan la pujanza de Utrera desde todos los puntos de vista, ¿no? Cómo recuperamos la historia, cómo miramos al futuro, ¿no? Hemos pasado del siglo XIV, que venimos de hace 10 minutos, al siglo XXI en cuestión de 2,5 kilómetros, ¿no? Ese es uno de los encantos que tiene esta ciudad. Gracias por visitar, como digo, dos proyectos que son muy importantes. Uno es el de la sinagoga medieval, que recientemente hemos hecho público, que hemos certificado y que en su día adquirió el ayuntamiento en el año 2018. Y bueno, todo ese recorrido que nos queda y que sabemos que vamos a poder contar con el apoyo del Gobierno de España, porque es un proyecto que trasciende lo local, porque es un proyecto que recupera nuestra historia, no la historia de Utrera, sino la historia de este país, y es un proyecto que tiene unas connotaciones tanto culturales como históricas como científicas de primera magnitud, como así además han recogido hasta los medios internacionales, ¿no? Es para nosotros un placer que hayas podido comprobar la magnitud que puede llegar a tener ese proyecto. Y desde ese proyecto de la sinagoga del 14, pues estamos ahora en otro proyecto en el que tenemos muchísima ilusión, que es el proyecto de la compañía Scubic, en el que se va a implantar en Utrera la producción de vehículos eléctricos de última milla. Es un proyecto que venimos trabajando de la mano de la empresa, a la que le agradezco la apuesta por nuestra ciudad, porque quizá es más fácil irse a otros sitios, pero las apuestas valientes siempre tienen una recompensa mayor. Y esta apuesta que habéis hecho por Utrera, en la que venimos trabajando desde hace 2 años aproximadamente de la mano, poco a poco va tomando forma, ¿no? Ya vemos cómo la nave va cogiendo los colores corporativos. Ya la semana pasada precisamente hay un incentivo importante regional que desde el Ministerio de Hacienda se le dio el ok de algo más de 3 millones de euros, que es muy importante, que da una idea de la magnitud del proyecto del que estamos hablando, y en el que Utrera se va a posicionar de manera clara en un sector económico, ya no de futuro, sino ya de presente, como es toda la logística de última milla y la logística eléctrica, ¿no? No solo se trata del proyecto Scubic, que evidentemente es el motor y el tractor de este proyecto, sino de todo el ecosistema que se puede generar alrededor y en el que el ayuntamiento evidentemente estará dispuesto a dar un paso adelante, en el que esperamos contar con el resto de las administraciones, tanto con el Gobierno de España como esperemos que con la Junta de Andalucía. Es un proyecto que también trasciende lo local, es un proyecto de impacto comarcal, yo diría que regional, desde el punto de vista económico, y es un proyecto en el que todos tenemos que estar implicados. Pronto, esperemos que muy pronto pueda empezar la producción. Estábamos hablando que nos gustaría que empezara antes del verano, el verano duro, digamos. Entre el segundo y el tercer trimestre. Efectivamente, a caballo entre el T2 y el T3, y pues eso va a suponer mucha gente trabajando, eso supone nómina, eso supone economía, eso supone mover y que un pueblo pueda mirar al futuro como quiera. Así que muchas gracias de verdad a Scubic por la apuesta, y muchas gracias, ministra, por estar hoy aquí en este proyecto tan interesante, que ya digo que pasamos del 14 al 21 en un momento. Así ha sido. Así ha sido, alcalde, muchas gracias. Yo quiero en primer lugar reconocer el trabajo siempre comprometido del alcalde de Utrera, de su corporación, por buscar siempre oportunidades para las personas, oportunidades para la cultura, en definitiva para mejorar el bienestar de los vecinos y de las vecinas de Utrera, que hemos tenido ocasión de saludar a lo largo de este recorrido, y en donde hemos podido, como él bien comentaba, en primer lugar conocer una apuesta que está haciendo el Ayuntamiento de Utrera de forma muy clara por recuperar, por poner en valor, por aflorar patrimonio que todavía en Utrera no está descubierto, y hablamos en términos arqueológicos, que no ha salido todavía toda esa riqueza a la luz, y que permitiría, como él bien decía,
tener una de los emblemas de lo que fue, de lo que ha sido, incluso una instalación que se puede remontar hacia el siglo XV. Estamos hablando de un tipo de basílica, de sinagoga, que tiene todavía mucho por recorrer, pero que todos los indicios apuntan que va a ser una joya arquitectónica, una joya cultural y por tanto un motivo de atractivo y un motivo de conservación para el propio Ayuntamiento de Utrera. Es obvio que el Ayuntamiento está buscando la fórmula de agilizar toda esa excavación y toda esa oportunidad de afloramiento y, como él bien decía, solicitaba la colaboración del Gobierno de España para justamente impulsar este proyecto, cuestión que yo le he confirmado y que por tanto estudiaremos a fondo su solicitud para que justamente entre todas las administraciones podamos participar, como siempre, de poner en valor algo que España lleva a gala, porque es motivo también de gran parte de su riqueza, no solo artística, también económica, como es que su patrimonio cultural sirva para atraer visitantes, sirva también para que nos sintamos orgullosos del lugar que pisamos. Así que le quiero dar la enhorabuena al Ayuntamiento, porque prácticamente ha sido casi un hallazgo casual, aunque en la vida las casualidades, alcalde, nunca existen. Hay que estar a la búsqueda y a la captura de esas situaciones. Y como él bien decía, de ahí nos trasladamos pues justamente a la visita de una empresa que está siguiendo la línea de lo que va a ser el futuro, ya en un presente casi inmediato, pero el futuro para las próximas décadas. La apuesta por el vehículo eléctrico, la apuesta por los sistemas de recarga que huyen de los combustibles tradicionales, es la gran apuesta que a nivel internacional se está haciendo con los fondos que pueden financiar este tipo de proyectos, pero muy concretamente con los fondos europeos. Sabéis y recordáis que el PERTE del vehículo eléctrico ha sido una iniciativa pionera por parte del Gobierno de España para ir transitando hacia una movilidad sostenible en la que en el futuro los vehículos de combustión tienen los días contados, pero además no van a tener un mercado sobre el que abrirse y sin embargo tenemos que ir reconduciendo nuestro potencial en la industria automovilística justamente hacia el vehículo eléctrico y hacia las pilas que contemplen la mayor autonomía posible para que justamente estos vehículos vayan evolucionando con la ciencia, con la innovación, con la investigación y algo que siempre pedimos, sean vehículos que también en precio sean asequibles a la clase media, a los trabajadores de nuestro país. En esa línea veníamos ya trabajando el Gobierno de España y justamente hoy tenemos la suerte de visitar una empresa que ha decidido trasladarse a nuestro país, que estaba haciendo la producción en China, por tanto tenía allí sus líneas básicas de productos y que la empresa ha tomado la importante decisión de instalarse en España y concretamente de montar esta factoría aquí en Utrera, en la provincia de Sevilla. Esto es un elemento que yo creo que pone de manifiesto el atractivo que está teniendo nuestro país para esa inversión que viene de otros países o que estaba previamente ubicada en otros países. Recuerdan que en el año 22 hubo 35.000 millones de euros de inversión extranjera que se instalaron en nuestro país. Y esto significa, evidentemente, creación de empleo, que es lo que más le preocupa al Ayuntamiento de Utrera, lo que más nos preocupa al Gobierno de España, y también crear ese ecosistema, porque no se trata solo de los puestos de trabajo directos que se crean en una empresa de este tipo, se trata de toda la industria auxiliar que se ubica en ese entorno, de la comercializadora, de la parte distribuidora, en definitiva de que se convierten en el imán que permite que justamente aquí en Utrera tengamos de las tecnologías del futuro un ejemplo claro de cómo la movilidad o es sostenible o no será, no tendrá, como digo, capacidad de éxito para los próximos años. Él lo decía el alcalde, nosotros este proyecto lo valoramos en el Ministerio de Hacienda y ha sido algo más de 3 millones de euros de los incentivos regionales los que vienen a este proyecto que contempla pues la puesta en marcha de esta fábrica y un mantenimiento de empleo de en torno a 75 puestos de trabajo que, como digo, se multiplicará en la medida en que tengamos capacidad de expansión y que otra industria decida instalarse en esta zona. Así que tradición y modernidad, que yo creo que son las dos caras que definen a Utrera, el afán por recuperar todo su patrimonio y toda su riqueza y modernidad
de la mano ni más ni menos que del vehículo eléctrico, agradecer a la empresa la apuesta que ha hecho por nuestro país y decirle que contará con todo el apoyo del Gobierno de España para que pueda multiplicarse y pueda extender su ámbito de negocio. Sí, ministra, quería preguntarle por el tema estrella de la semana doñana. Dos preguntas. La primera, ¿qué explicación podría dar ante el titular, por ejemplo, de esta mañana del Diario Español, que asegura que el Gobierno se comprometió por ley en 2018 10 obras que se llamaran doñana, que no se ha empezado en una de ellas, no se había preocupado, que por qué? Y la segunda pregunta, la valoración que le merece las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía ayer en la sesión de control, asegurando que nadie del Tribunal de Castellana va a venir a decir a los andaluces. Bueno, yo creo que ninguna excusa es válida para justificar el atropello que supone esta ley frente a una reserva de la biosfera que tenemos en Andalucía como es Doñana. No hay ninguna razón que justifique que se contravenga el criterio experto de la mano del presidente del Consejo de Participación de Doñana, una persona que lleva toda su vida trabajando por este parque natural, que contravenga las indicaciones de la Unión Europea y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que contravenga las instrucciones del Gobierno de España, en donde por activa y por pasiva se le ha trasladado al Gobierno de la Junta de Andalucía que la vocación, el plan que tenía previsto sobre Doñana iba a ser un expolio a una zona que requiere de la conservación, porque estamos trabajando justamente para que este pulmón se mantenga en nuestro país y en Europa, y que sea una herencia que reciban nuestros jóvenes, porque no hay ninguna materia económica que justifique un expolio medioambiental como supondría la puesta en marcha de la ley que en el día de antes de ayer se aprobó en el Parlamento de Andalucía. No hay nada que eso lo justifique, por tanto no me vale ninguna excusa del señor Moreno Bonilla respecto a esta cuestión, porque lo que ha hecho o lo que promueve es una recalificación de terreno para calificarlos como regadíos cuando sabe que no hay agua en Doñana. Y por tanto la valoración que me merece es, en primer lugar, no se puede hacer política desde el engaño. No se le puede trasladar a la gente que va a haber opciones cuando se conocen que esas opciones son inviables y no existen. Y esto es practicar una política cortoplacista que tiene las patas muy cortas y que por tanto intenta engañar a los agricultores más afectados por esta zona, que pueden creerse una situación que está demostrado que es falsa. No hay solución en el ámbito que lo está planteando el señor Moreno Bonilla. En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado que por intentar captar unos pocos votos se vaya a cargar la agricultura de Huelva. Los productos rojos, la fresa, el sector de la agricultura de la provincia de Huelva tienen en el mercado internacional una parte muy importante de sus ingresos y no se puede poner en cuestión la reputación de estos productos. Hoy y ayer hemos visto en la prensa internacional la denuncia que a nivel internacional se está haciendo sobre los planes que hay sobre Doñana, y por tanto está poniendo en riesgo la propia viabilidad de los productos de la agricultura en el conjunto de los mercados internacionales. Yo creo que no vale todo en política, no vale por supuesto cargarse el medio ambiente, pero sobre todo engañar a los ciudadanos y poner en riesgo un área de actividad tan importante como es la agricultura en Huelva. Y en último lugar, como siempre trasladamos, la última afirmación que desarrolla, pues sinceramente pienso que el señor Moreno Bonilla tiene que bajar del pedestal, tiene que escuchar, tiene que salir del empacho de la mayoría absoluta. Los ciudadanos no le han concedido esa mayoría para que haga lo que quiera, a costa de lo que quiera, sin escuchar a nadie, y creo que es fundamental y muy importante que no niegue el cambio climático, que no niegue a la ciencia, a la opinión de los expertos, porque de tanto juntarse con Vox, al final van a ser absolutamente indistinguibles incluso en esta tarea. Y la última consideración, ¿qué opina el señor Feijóo de todo esto? Porque claro, que el portavoz del Partido Popular a nivel nacional diga que él estaba viendo el Madrid y que no, en fin, no le prestó atención, no le presta atención a este tema, y que el señor Feijóo pues tampoco parezca que le dé importancia cuando se está produciendo una agresión
a una reserva de la biosfera que se ubica en este país y en Andalucía, es que me parece tan grave que no sé si es que el señor Feijóo tiene una posición contraria que no quiere decir para no trasladarle al señor Moreno Bonilla que se ha equivocado, o sencillamente que al señor Feijóo le da todo igual lo que pasa en este país y por tanto está a otras cosas que no es el interés general de los ciudadanos. Es gravísimo y el señor Moreno Bonilla tiene que dar marcha atrás con esa ley, que por cierto, una ley que en vez de impulsarla la Junta de Andalucía, la hace a través del Parlamento de Andalucía directamente, por algo será. Y habrá que preguntarle también por qué lo hace a través del Parlamento y no lo hace a través de la propia Junta de Andalucía, que es como habitualmente se impulsan estos proyectos de ley. Le ha pasado con la sanidad, con la orden que aprobó, en la que dice que no era lo que la letra indicaba el plan que tenía de privatización de la atención primaria en Andalucía, pero no retira la orden. No sé si, bueno, porque no quiere reconocer ese error por esa soberbia o simplemente es porque tiene ese plan oculto, que cuando llegue el momento adecuado lo pondrá en marcha, y lo mismo ocurre ahora. Tiene que retirar una ley porque es que Europa está amenazando con graves sanciones al Reino de España. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿acaso el señor Moreno Bonilla va a pagar de su bolsillo las sanciones cuando vengan? ¿O nos la va a hacer pagar a todos los ciudadanos sabiendo que está haciendo una actuación que va contraria a lo que le está planteando la Unión Europea? Pues ahí está la pregunta. Con las obras que dependen del gobierno, le preguntaba también. Bueno, es que no sé a qué se ha referido, pero insisto que nada tiene que ver con cuestiones como las que se han planteado en la ley, porque la ley lo que hace es recalificar terreno y por tanto ese es su ámbito de competencia. Estamos también bastante acostumbrados a que el señor Moreno Bonilla eluda su responsabilidad, siempre parece que no tiene nada que decir ni nada que hacer en relación con los problemas de la gente, pero por otra parte bien se dedica todo el día a repartir culpa a todo el mundo. Es como si el Estatuto de Autonomía se hubiera vaciado de contenido y ya la Junta de Andalucía no tuviera competencias en nada y son los demás los que siempre son responsables de todo. Yo creo que todos los ciudadanos vamos aprendiendo que aquellos que le echan la culpa permanentemente a los demás y no reconocen los propios errores no están en condiciones de gobernar. Ministra, sobre la ley de vivienda, ¿nos puede indicar cómo se van a topar los precios? Ese máximo del 3% de renovación anual de los alquileres, ¿va a ser algo para siempre o va a ser algo temporal? Y si van a añadir alguna disposición para facilitar el paso de la hipoteca variable a fija. Me permiten que en esta materia sea bastante prudente porque estamos, si no ultimando ya el acuerdo con el resto de grupos políticos, estamos a punto de culminarlo y a lo largo de la jornada y en los próximos días daremos debida cuenta de todo el despliegue que supone la política de vivienda en nuestro país, que es una de las apuestas más importantes que desde el primer día el gobierno de Pedro Sánchez puso encima de la mesa, porque el acceso a la vivienda es una dificultad objetiva que tienen muchas personas en nuestro país, fundamentalmente los jóvenes, pero no solo, también las personas que tienen baja renta, en la que poder emanciparse o poder tener una vivienda en alquiler o en propiedad, de la mano, tenemos que promover para que esto no se convierta en un bien de lujo. Pero me va a disculpar que a lo largo de la jornada o del día de mañana podamos dar debida cuenta. Ministra, te voy a preguntar por los precios. Hoy hemos vuelto a conocer que han subido un 16,5%. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno? Bueno, hoy lo que hemos conocido es que se ha desglosado el dato de inflación positivo que tuvimos en el mes de marzo, que lo que indicaba es que se había bajado la inflación al 3,3%. Y hoy lo que se da con transparencia es a conocer cómo se comportan cada uno de los productos en relación con esta materia. Yo creo que la primera conclusión a la que tenemos que llegar es que el precio sigue alto y por tanto en ningún momento se puede bajar la guardia sobre las políticas que tenemos que seguir desarrollando. Es verdad que todo indica que vamos en la buena dirección porque ha bajado algo respecto a lo que ocurría en el mes anterior, pero sin duda es la preocupación fundamental del Gobierno combatir una inflación que siempre hay que recordar viene motivada por la invasión injustificada de Ucrania. Este Gobierno ha puesto muchas medidas en marcha que son eficaces, pero que evidentemente todavía no han permitido normalizar esta situación, desde la rebaja de los impuestos, la solución ibérica,
y demás cuestiones que tienen que ver, como digo siempre, con la ayuda a las personas con mayor dificultad. Seguiremos observando esta situación y saben que en este momento sobre alimentos tenemos en marcha una medida que lleva prácticamente 2 meses y medio, 3 meses en marcha, como ha sido la bajada del IVA de los alimentos de la cesta básica de la compra, en el que yo espero que a lo largo de los próximos meses, insisto, esta pendiente siga siendo descendiente, porque la inflación global así lo indica, y aunque sean décimas, esas décimas van marcando una pendiente descendiente. Sobre la ley de sí han cerrado con el PP, ¿aceptar alguna enmienda para que la modifiquen? Estamos discutiendo todavía, saben ustedes que las leyes son siempre una dificultad en su tramitación en términos del abanico parlamentario tan importante que tenemos. Nosotros hemos puesto encima de la mesa un proyecto que nos parece que es un proyecto que resuelve los problemas que había planteado la anterior ley y que deja el consentimiento en el centro del sistema. Estamos abiertos a dialogar siempre que el consentimiento siga siendo el leitmotiv de esta ley, pero en segundo lugar que no se provoquen rebajas a los agresores. Pero lamento no poder todavía darle ninguna noticia respecto a acuerdos con ningún grupo parlamentario. Ministerio, quería preguntarle. A nivel del IPC, a nivel regional, la consejera de Economía, Carolina España, ha dicho que esta subida del IPC se debe principalmente a la sequía y pide colaboración con el gobierno. ¿Qué opina sobre ello? Bueno, pues opino que es muy curioso que siempre el gobierno andaluz, ven ustedes, cuando hay un dato positivo en la economía española, récord de afiliación, diga que es obra del gobierno de Andalucía, y cuando los datos todavía indican que las administraciones tenemos que seguir comprometiéndonos, eche balones fuera. Pero es algo, lo decía anteriormente a propósito de otra política, en la que estamos ya acostumbrados siempre a responder. La señora España debe dedicarse a decir de las competencias de la Junta de Andalucía cuál va a poner encima de la mesa para propiciar en su ámbito que haya una rebaja de la inflación o que haya un incremento económico de esta comunidad autónoma. Fíjense, yo les voy a dar solo un dato. En el año 2022 hubo por primera vez en nuestra historia una caída, la última de la tabla, la menor comunidad autónoma que tuvo la riqueza por habitante, el PIB por habitante. Digamos que se notó que la comunidad autónoma no suma sus propias competencias a las que está desarrollando el gobierno de España, y por tanto, pues yo creo que es bastante fácilmente identificable que cuando uno se apunta a todo lo bueno que hace el gobierno de España y le echa la culpa de todo lo malo que es responsabilidad de la Junta de Andalucía, es porque no sabe gobernar. Y lo decíamos antes a propósito de otras materias, que la señora España se dedique a ver cómo las competencias de la Junta de Andalucía, que son tantas, se ponen a disposición de los ciudadanos para permitir un incremento de la riqueza y para permitir un combate contra la inflación. El gobierno ha puesto transporte gratuito, ha puesto la solución ibérica encima de la mesa, ha bajado el IVA de los alimentos, el IVA de la luz, por cierto, que luego reclama por la puerta de atrás algunas comunidades autónomas que ponen en marcha, gobernadas por el Partido Popular. Ha puesto en marcha ayuda a los vulnerables, ha hecho una rebaja del IRPF para las rentas más bajas. Nosotros estamos haciendo cosas. Aquí la pregunta es, ¿qué hace el gobierno de Andalucía, aparte de confrontar permanentemente con el gobierno de España? Creo que ya, si la última quería preguntarle, finalmente, y a pesar de todo, Ferrovial se va a Países Bajos. Sí, bueno, era una decisión preanunciada por parte de la empresa. Yo creo que ha quedado claro que desde luego el gobierno de España permanentemente va a estar dando información y dando claridad sobre las ventajas que tiene para las empresas justamente venir a nuestro país. La que visitamos en el día de hoy es un ejemplo de esto. El argumento que Ferrovial había puesto de manifiesto respecto a su imposibilidad de cotizar en Estados Unidos, hemos informado que ese argumento no es cierto, que la legislación española permite perfectamente hacer esa cotización en la bolsa de Estados Unidos, al igual que en otras bolsas, y por tanto serán otras razones, que tampoco en el día de ayer conocimos, las que motiven que Ferrovial se marche de España. Pero insistimos siempre en que nuestro afán va a ser justamente atraer inversión, 35.000 millones en el año pasado, a nuestro país. Otros, como el señor Feijóo y el Partido Popular, pues parece que se alegran de que haya empresas que se marchen fuera y no mueven ni un solo dedo para permitir que las empresas se queden. Pero bueno, cada uno tendrá que responder. Nosotros entendemos al patriotismo como esto,
como el que justamente defendamos los intereses de España, lo defendamos dentro y fuera de nuestras fronteras, que no hablamos mal de nuestro país, fuera de nuestros límites y de nuestras fronteras, y por otra parte que entendamos que defender que las empresas se queden en nuestro país es un síntoma de patriotismo. Otros deben de entenderlo de otra manera. Muchas gracias. Ya que ha venido a Utrera en varias ocasiones, ¿cómo ha visto la evolución, el desarrollo de Utrera? ¿Qué le parece también, como ministra y como andaluza, la continua mofa en la televisión de Cataluña de Andalucía? Bueno, yo diría en primer lugar que he visto, y se lo estaba diciendo al alcalde en nuestra visita, he visto que estos años, a pesar de la dificultad de la pandemia y a pesar de la guerra de Ucrania, el Ayuntamiento de Utrera ha hecho una gestión ejemplar tanto del manejo de las finanzas públicas como de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Y se ve por la calle, se ve en términos, como decíamos antes, de limpieza, de los servicios públicos que son más cercanos a lo que el ayuntamiento provee, se ve en la recuperación de su patrimonio, se ve en las facilidades que está dando desde las competencias que tiene el ayuntamiento para atraer inversión, aquí justamente crear oportunidades de empleo. He tenido ocasión de ver cómo las personas se acercan con cariño al alcalde para trasladarle sugerencias, propuestas, es decir, muy participativo, se sienten muy reflejados en la gestión de este ayuntamiento y por tanto no puedo más que vanagloriar que durante estos años tan duros, que los ciudadanos y las administraciones lo hemos pasado tan mal, hayamos aprovechado las oportunidades para que hoy estemos mejor que estábamos hace 4 años en términos de empleo, en términos de riqueza, en términos de oportunidades. Y en relación con la última pregunta, bueno, yo diría que una de las tareas principales que tenemos los gobernantes es facilitar la convivencia entre los ciudadanos. Facilitar la convivencia, cuando hablamos del Gobierno de España, entre los españoles, y que algunos no pretendan permanentemente rentabilizar electoralmente posiciones a costa de enfrentar territorios, rentabilizarla y ser capaces de promover convivencia. Cuando hablamos de Andalucía, no vale enfrentar provincias, unas entre otras, para parecer que permanentemente tenemos que estar mirando al otro para poder progresar, y no vale tampoco, y lo sabe bien un alcalde, enfrentar a los vecinos o a las vecinas dentro de un municipio. Es la principal tarea que tenemos los gobernantes y por tanto el Gobierno de España lo que va a estar permanentemente es facilitando esa situación. Yo lo que sí le digo es que justamente hay algunas formaciones políticas y algunos medios de comunicación que muchas veces también hipertrofian determinadas cuestiones que tienen que ver con los rasgos de Andalucía y concretamente con el acento. Y yo lo que sí le puedo decir en primera persona es que todavía hay medios y hay gente que se mofa del acento andaluz, que se ridiculiza, se pretende ridiculizar el acento andaluz, que se intenta equiparar a el desconocimiento, y yo misma lo protagonizo muchas veces en el Congreso de los Diputados. Unos renders de lo que va a ser la fábrica a partir del verano, como ha dicho bien el alcalde. Entonces, una fábrica basada en 3 pilares. Una, la eficiencia energética, tenemos placas solares, subimos de todos aquellos consumos donde haya fugas de energía. Es una fábrica que está semi-automatizada porque ningún proceso de ensamblado va a ser automático, va a ser todo manual por nuestra apuesta por el empleo. Es flexible, absolutamente flexible, de manera que igual que adaptamos nuestro producto al mercado y al cliente, también tenemos que adaptar nuestra fabricación. Y sobre todo es escalable, de manera que la proyección que hemos hecho de las líneas en Utrera, si pasado mañana montamos otra fábrica en Estados Unidos, por ejemplo, Dios quiera, pues es muy fácil hacer el desembarco. Igual que la duplicidad de líneas de producción y, por supuesto, pues la formación de los trabajadores, la estandarización de los procesos, etc. Queremos que Utrera sea como Silicon Valley de la última milla. Ojalá. Somos muy ambiciosos, ministra, de verdad.